Las antiguas gnosis parecían complicadísimas novelas metafísicas con innumerables personajes celestes. La historia cosmológica se desarrollaba a la manera de un folletín por entregas y la trama variaba considerablemente de una a otra escuela gnóstica. Por tomar prestados de modo sincrético elementos de las corrientes intelectuales de la época, la gnosis removía en su seno materiales compuestos y variados. Por tener una vocación enciclopédica, la gnosis se complicaba indefinidamente a fin de explicar, según la oportunidad, cuanto reclamaba una explicación. Mas esta explicación conservaba la forma mitológica, aun cuando esa mitología pretendiera ser intelectualista y hasta racionalista. Esta producción mitológica es la que cava un foso infranqueable entre las antiguas gnosis y la ideología moderna. En efecto, la gnosis permanece en íntima relación con la religión de la que se nutre. La ortodoxia le reprochaba, por una especie de sutil alteración, cambiar la fe por una convicción que encontraba su apoyo en sí misma en vez de hallarlo en el Dios invisible. Pero, al mismo tiempo, la gnosis se hacía parásita de la religión, adoptando su vocabulario, sus esquemas teológicos y sus métodos exegéticos. Más aún, la gnosis superaba a la religión presentándose como su expresión más pura y elevada. La gnosis era de muy difícil refutación porque se presentaba como propia, siendo en realidad insidiosamente otra cosa. Rara vez se dejaba sorprender en flagrante delito de herejía y sin embargo era algo todavía más alejado, una subversión de fondo. Por eso la ortodoxia temía a la gnosis y la trató sin piedad a lo largo de toda la historia en la medida en que pudo hacerlo. La ortodoxia se aterrorizaba ante la solidez de la convicción gnóstica, mucho más difícil de desarraigar que la fe, puesto que la constancia ante los suplicios más brutales constituía aún una manera de preferirse a lo que uno mismo no era. Sin duda, la ortodoxia sentía que la perversión gnóstica le amenazaba directa y continuamente en su interior, sin percatarse apenas, ya que la gnosis no es tanto un asunto de dogma, sino de actitud hacia él. Más por el contrario, su intimidad con la religión podía igualmente contaminar a la gnosis y enderezarla subrepticiamente, porque si la religión no siempre se hallaba exenta de gnosis, la gnosis no estaba indemne de influjo religioso. Cuando la gnosis se organizaba en iglesia, con sus libros, sus ritos y su jerarquía, cuando llegaba a ser creencia de masas, los aspectos perversos cristalizaban, y la gnosis se convertía en una religión paralela, en una religión más. Es lo que sucedió al maniqueísmo tardío, a los mandenses, etc. Las doctrinas cosmológicas, pese a su pretensión racional, al igual que los dogmas, no podían ser demostradas. Lo que hicieran o no, tenían que apelar a motivos de fe religiosos. El perfecto contribuía a la salvación del mundo mediante ejercicios religiosos, y no a través de una reorganización del mundo profano. La gnosis no acababa en partido político, no aspiraba de inmediato al poder. Desde la antigüedad al Renacimiento, el judaísmo, el cristianismo y el islam han debido albergar en su seno brotes gnósticos en varias situaciones. Unas veces, como los bogomiles y los cátaros, la ortodoxia utilizó medios extremos. Otras, como ante la cábala, tuvo que compaginar calmándola, haciéndole su sitio. El mayor peligro era no reconocer la gnosis, ya que entonces la ortodoxia corría el riesgo de pervertirse insidiosamente. Pero una vez localizada, la gnosis no constituía un peligro mortal, se convertía
en otra religión. Esta es, pues, la diferencia radical entre la gnosis y la ideología. La ideología se sirve de una argumentación no religiosa y se apoya en una certeza de un tipo científico absolutamente nuevo. La ideología moderna no se inscribe en la tradición gnóstica. Por lo demás, no es cierto que exista tal tradición, sino que más bien se trata del retorno hacia actitudes intelectuales del mismo tipo en diferentes circunstancias históricas, sin que se dé la memoria ni la conciencia de continuidad. La ideología podría ser una forma adaptada por la actitud gnóstica ante la presencia de la ciencia moderna. Por la expresión presencia queremos sugerir esas reacciones químicas que se producen en presencia de un cuerpo catalizador que no interviene en la reacción, pero que, sin embargo, debe de estar allí para que la reacción se produzca. La ideología soviética no se identifica con la ciencia. Rechaza con horror el positivismo que niega la filosofía. La negación de la filosofía es un subterfugio de las filosofías burguesas para introducir el idealismo en la ciencia. La ideología soviética es, según ella declara, una filosofía científica. Pero la palabra ciencia, tal como la emplea, descubrimiento y explicación de las leyes objetivas de los fenómenos, designa lo que ha nacido bajo este nombre en el siglo XVII. Esto nos proporciona un terminus acuo. La ideología no puede nacer antes de la constitución de la ciencia moderna, antes de que ésta lograra éxitos evidentes y espectaculares. Es la ciencia, entendida de este modo, la que funda la certeza de la ideología, y la ideología potencia la certeza con una considerable inyección psicológica. La ideología presenta la forma de creencia ya sin ningún contenido religioso, hasta el extremo de negar ser una creencia. La historia de la ideología podría compararse a los diferentes estados sucesivos que atraviesan ciertos parásitos, recorriendo un ciclo caprichoso en apariencia, pero necesario para su completo desarrollo. Por ejemplo, deben pasar por los moluscos de río para luego llegar al cordero y finalmente fijarse, no sin daños, en el cuerpo humano, de donde volverán al río, cambiando de forma en cada paso. Antes de llegar a Rusia, en donde adquiere su forma pura y desarrollada, la ideología recorre también un ciclo histórico. Por lo demás, ella no lo olvida y otorga privilegios a esos episodios pasados que la anuncian. Es preciso evocar rápidamente los dos principales episodios, el francés y el alemán. Solo será examinado con detalle el episodio ruso, pero este no sería inteligible sin presentar al menos un mapa en gran escala de esas formas incompletas que constituyen su prehistoria y que han sido necesarias para la implantación en su domicilio definitivo. Esta desviación por Francia y Alemania puede también servir para descargar a Rusia de una responsabilidad que tiende a imputársele con demasiada frecuencia, porque los elementos de la ideología han sido importados de Occidente. Mas, en contra de lo que hoy piensa una corriente neoeslavófila, el Occidente no es tampoco el único responsable. Todos han pringado en este negocio y ahora cada uno lo echa en cara a los demás.